Buenos días, profesora. Hoy vamos a presentar el proyecto final de análisis y métodos numéricos. El grupo está conformado por Juan David Casas, Nicolás Moreno Fonseca y David Santiago Zapata. Durante el video explicaremos ampliamente el qué es, para qué sirve y cómo se usa la regresión lineal, polinómica y múltiple. Vamos a encontrar lo que es la definición, el para qué sirve, cómo funciona y cuáles son las aplicaciones de cada una de las regresiones anteriormente nombradas. Para empezar, ¿qué es y para qué sirve la regresión lineal? Es una técnica estadística utilizada para modelar y analizar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Esta técnica sirve para encontrar una relación entre ambas variables. Busca encontrar la mejor línea recta que se ajuste a los datos observados. ¿Cómo funciona? La regresión lineal busca la mejor ecuación que describa la correlación de las variables independientes con la variable dependiente. La ecuación está dada por la expresión y igual a más b por x, donde y es la variable dependiente, x son las variables independientes y b es la correlación existente entre las variables independientes y la variable dependiente. Para hacer el cálculo y hallar b, necesitamos la ecuación dada por la sumatoria de x por y menos n veces xy sobre la sumatoria de x al cuadrado menos n veces x al cuadrado. Y para hallar a es necesario utilizar la ecuación a igual a y menos b por x. Encontramos 5 tipos de variables, entre los cuales están y, que es la variable dependiente, x, que son las variables independientes, x y y como media muestral, que significan el promedio del valor de x y y respectivamente, y n, que es el número de datos puntuales que se nombran en el problema. La regresión lineal se puede aplicar en varios aspectos, como lo pueden ser la economía, la medicina, ciencias sociales e incluso la ingeniería. Esto con el fin de predecir futuros valores mediante estimaciones precisas y concretas. Por ejemplo, en la economía es útil para analizar cómo variables económicas como ingresos, precio y demanda se pueden relacionar entre sí. Después de haber dado la definición, el para qué sirve, el uso y las aplicaciones de una regresión lineal, se le solicitó a una inteligencia artificial que creara un código que recreara el funcionamiento de una regresión lineal, a lo cual se generó el siguiente código. En el programa se ve el uso de 3 librerías, las cuales son NumPy, que permite crear matrices y utilizar operaciones matemáticas de alto nivel y con gran velocidad. La segunda es Matplot, que permite crear gráficas y diagramas para la regresión lineal. Y por último, sklearn, la cual implementa métodos científicos para realizar un aprendizaje automático con los modelos lineales, en específico con la regresión lineal. En la sección del código podemos observar que en la generación de datos usamos la librería NumPy con la función random.seed. Esta función va a permitir crear números aleatorios y el .seed hará que se reproduzca siempre la misma serie de números aleatorios. Después encontramos las declaraciones de las variables x y y. En x encontramos un line space, el cual estará ubicado entre los números 0 y 10 y generará 20 datos aleatorios. Después, estos datos con la función reshape los convertirá a una matriz bidimensional. Para la variable y encontramos la función flatten, la cual convierte una matriz multidimensional a una matriz unidimensional. También encontramos la función random normal, la cual obtendrá un valor y generará números aleatorios cercanos a él. En el ejemplo utilizamos como valor 0
y como rango de desviación estándar máximo dos números alrededor de él. Después encontramos la función shape, la cual va a devolver el número de filas a un array de dos dimensiones. En la segunda sección del código encontramos el ajuste de la regresión lineal. Encontramos una declaración de modelo, la cual crea una instancia del modelo de regresión lineal. Posteriormente a esa variable modelo, utilizaremos la función fit para ajustar los datos al modelo de x y y. Y por último, tenemos la variable ipred, con la cual hacemos la función predict, que permitirá predecir los valores con la mejor línea de ajuste. Por último, en la tercera sección vamos a encontrar todo lo relacionado a la gráfica de los resultados y el texto asociado a la imagen. En esta sección se hará uso de la librería Matplot para hacer las gráficas y mostrar los resultados con la función show. Una vez se compile el código, lograremos observar en la imagen el diagrama de la regresión lineal, donde en la parte superior izquierda encontraremos la información de los objetos mostrados en la gráfica. En el caso del ejemplo, encontramos una línea que se adecua al promedio de los datos que se ingresaron anteriormente en el código. Ahora daremos explicación a la regresión polinómica o polinomial. Para la realización tanto del código de Python como de las ecuaciones mostradas, se usó la IA ChatGPT como una ayuda para el facilitamiento de la escritura de los mismos. ¿Qué es y para qué sirve? La regresión polinomial es un método de modelado estadístico que se utiliza para describir relaciones no lineales entre una variable dependiente y una variable o más independientes x. Se basa en el ajuste de un polinomio a un conjunto de datos, con el objetivo de encontrar una ecuación que prediga los valores de y a partir de x. Este es usado cuando los datos no siguen una relación lineal y se requiere un modelo más flexible. Algunos ejemplos incluyen la predicción de tendencias, como el crecimiento de poblaciones o ventas de un producto, el análisis de datos experimentales, modelar relaciones físicas o químicas en experimentos, procesamiento de señales como en visión por computadora o reconocimiento de patrones, en economía y finanzas para predecir curvas de oferta y demanda. ¿Cómo funciona? La idea es encontrar un polinomio de grado n que ajuste lo mejor posible a los datos. La ecuación general es y igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más así continuamente hasta a sub n por x a la n más e. A sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub n respectivamente son los coeficientes del polinomio. N es el grado del polinomio, e es el error del modelo, diferencia entre la predicción y los datos reales. Para el funcionamiento, primero debemos de recopilar una serie de datos, donde obtenemos un conjunto de n datos. Posterior a ello, debemos de plantear el sistema de ecuaciones considerando las sumatorias de los datos en y, de los datos en x por y y de los datos en x al cuadrado por y, estos con el fin de calcular los coeficientes. Posterior a ello se plantea el sistema de ecuaciones en forma matrizal para su posterior resolución, de la siguiente manera como se muestra en pantalla, en donde n es el total de datos, los términos sumatoria de x elevado a la m representan la suma de las potencias de x en la posición y, el término x elevado a la m por y representa la suma ponderada de x en la posición y por y a la posición y. Tras esto se resuelve el sistema de ecuaciones por cualquier método como puede ser la regla de Cramer o la eliminación de Gauss. Tras la resolución de la matriz, esta debe dar los valores correspondientes a sub 0, a sub 1 hasta a sub n y con ello podemos construir el polinomio que al ser graficado y puesto en comparación con los datos originales, deben de verse una clara relación en la posición de los mismos con respecto a la gráfica de la función. Posterior a esto se calcula el error para medir la precisión del modelo usando el coeficiente de determinación con la siguiente ecuación, en donde en la fracción de la ecuación podemos ver los valores correspondientes de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en donde estos corresponden a y en la posición y, al valor de y estimado por el modelo y al valor promedio de los valores de y. Con esto, si al resolver la ecuación
al cuadrado se acerca a 1, el polinomio es una buena aproximación a la predicción de datos que se busca con el modelo y con ello cumple el objetivo de la regresión. Ahora tenemos el código de Python que implementa regresión polinomial para ajustar un polinomio de grado 3 a un conjunto de datos con ruido y realizar su posterior gráfica con la curva resultante. El ruido corresponde a un conjunto de datos que tienen una variación aleatoria para simular datos reales. El código cuenta con la librería NumPy importada como NP, lo que nos permite en este código trabajar con matrices, vectores y con algunos cálculos matemáticos. También tiene la librería matplotlib.pyploy importada como PLT, que es usada para visualizar los datos mediante gráficos. A continuación voy a explicar qué hacen las partes más importantes del código. Usando la librería NumPy se hace la generación de 20 datos espaciados en el intervalo de -10 a 10 y con esta misma librería se añade el ruido a los datos. En el código tenemos un polinomio de grado 3 que por medio de la parte del código que pone np.polyfit calcula los coeficientes del polinomio de grado 3 que mejor se ajustan a los datos usando el método de mínimos cuadrados, y en la parte del código que pone pol igual np.poly1d, este convierte los coeficientes en una función polinómica que puede evaluarse. Luego la siguiente parte del código donde tenemos x y guión bajo fit igual np.linspace. Este se encarga de crear 100 valores espaciados entre el mínimo y el máximo de x para graficar una curva suave. Luego, y igual pol. Este es encargado de evaluar el polinomio ajustado en los puntos de x-fit. Luego, por último, está la parte que permite la graficación de los datos y del polinomio, en cuya parte, gracias a la librería matplotlib.pyploy, podemos visualizar la comparación visual que hay entre el polinomio y los datos que se buscaban aproximar, cumpliendo con una buena aproximación como se muestra en la gráfica. El artículo que escogimos como un ejemplo de regresión, en concreto de regresión polinomial, se llama Aplicación de la regresión polinomial para la caracterización de la curva de COVID-19 mediante técnicas de Machine Learning. El artículo tiene como objetivo modelar y analizar el comportamiento de la curva de casos, muertes y personas recuperadas por COVID-19 en Colombia, mediante el uso de regresión polinomial y técnicas de Machine Learning, como menciona el título del artículo. Se basa en datos oficiales del Ministerio de Salud de Colombia y aplica múltiples regresiones polinomiales para determinar el ajuste óptimo. Como resultado, se generaron polinomios de diferentes grados, hasta grado 20, evaluando su precisión con el coeficiente de determinación y con el error cuadrático medio. En este se concluye que esta regresión es útil para analizar el comportamiento pasado de la pandemia y evaluar el impacto de las medidas tomadas, pero no es el más óptimo para las predicciones a largo plazo debido a la inestabilidad de los polinomios de alto grado. En el artículo se siguió la siguiente metodología: la recolección de datos, la definición del modelo donde se compara la regresión polinomial con otros modelos, la implementación de un código de Python donde el fin del mismo era realizar la regresión polinomial. Se analizaron los resultados de los polinomios de grado 1 a 20 para encontrar el mejor ajuste, donde se usó la siguiente fórmula correspondiente a la regresión polinomial, en donde beta representa los coeficientes ajustados. Llegaron a los siguientes resultados, y es que para los casos de COVID-19 el mejor polinomio fue el de grado 11, para las muertes fue el de grado 10 y para las personas recuperadas el mejor fue el de grado 12. Además de que se pudo concluir que la regresión polinomial se ajusta bien a los datos históricos, pero no es recomendable para predicciones futuras. Bueno, hablando de la regresión múltiple, es un método de análisis estadístico como los anteriores, el cual relaciona una variable dependiente y dos o más variables independientes. La regresión múltiple es útil para identificar variables explicativas, detectar interacciones entre variables independientes e identificar variables confusoras. También comprender cómo las variables explicativas influyen en el resultado. También ayuda a predecir el resultado de una variable dependiente. Esta metodología permite entender cómo estas variables explicativas influyen de manera conjunta en el resultado, lo cual es fundamental para el análisis de datos en situaciones complejas. En esencia, proporciona un modelo matemático que permite predecir el comportamiento de una variable dependiente a partir de las variables independientes, las cuales pueden ser dos o más. ¿Cómo funcionan? Normalmente dispone de una ecuación con dos variables independientes,
adicionales. Esta ecuación general la podemos describir como y' es igual a a' más b sub 1 por x sub 1 más b2 por x sub 2. Se puede ampliar para cualquier número m de variables independientes. ¿Esto qué significa? Que tenemos la misma ecuación más el número de variables independientes con la variable b y x. Para poder encontrar a b y b sub 2 en esta ecuación se presenta un cálculo tedioso, imposible de hacer a mano, debido a que se tienen que atender tres ecuaciones al mismo tiempo, las cuales se representan con sumatoria de y es igual a n por a más b sub 1 por sumatoria de x sub 1 más b sub 2 por sumatoria de x sub 2. Y para las otras siguientes ecuaciones tenemos prácticamente lo mismo, solo que añadiéndole más variables debido a sus variables independientes. Normalmente se usan programas como MATLAB o como Excel para realizar este tipo de cálculos. El error estándar de estos son una medida de dispersión. La estimación se hace más precisa conforme el grado de dispersión. Para ello se usa la fórmula que se muestra en pantalla, la cual es S sub x por y es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria por y menos y' al cuadrado sobre n menos m menos 1, en donde tenemos que y es igual a los valores observados en la muestra, y es igual a los valores estimados a partir de la ecuación de regresión, n es igual al número de datos y m es igual al número de variables independientes. Una vez entendemos cómo funciona la regresión múltiple y para qué funciona, aquí tenemos un pequeño ejemplo, el cual nos dice: en la Facultad de Ingeniería de Sistemas se requiere entender los factores de aprendizaje de los alumnos que cursan la asignatura de PHP, para lo cual se escoge al azar una muestra de 15 alumnos y ellos registran sus notas promedios en las asignaturas de algoritmos, bases de datos, programación, como se muestran en el cuadro que se muestra en pantalla. Ahora lo que buscamos es construir un modelo para determinar la dependencia que existe de aprendizaje reflejada en las notas de la asignatura de PHP, conociendo las notas de las materias ya antiguamente mencionadas, para lo cual usaremos la siguiente ecuación a resolver, que es y igual a más b sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2 más b sub 3 por x sub 3 y así sucesivamente. Como en este caso tenemos tres variables independientes, tenemos tres valores para b y tres valores para x. Utilizando las fórmulas de las ecuaciones normales a los datos obtendremos los coeficientes de regresión. En la hoja de cálculo de Excel podemos calcular también dichos coeficientes. Como se muestra en pantalla, por medio de Excel pudimos calcular los coeficientes, el error típico, el error estadístico 1, el valor de P inferior al 95% y el superior al 95%. Para construir la ecuación de regresión usamos los primeros 4 términos que son los coeficientes, lo cual nos da la ecuación y igual a 2.551 más 0.583 x sub 1 más 0.373 x sub 2 menos 0.242 x sub 3. Con esta ecuación ya tendríamos lo que es la solución del problema planteado. Bueno, a continuación tenemos el código de Python, el cual nos permite entender de una manera más sencilla el funcionamiento de la regresión múltiple. Tenemos como primero la importación de librerías, que ya se nos hace un poco familiar, como NumPy, AsNP para operaciones numéricas con arrays, Matplotlib, Pyplot como PLT para crear gráficos, y las otras dos librerías son para realizar la regresión lineal múltiple y para crear los gráficos en 3D. Luego tenemos la generación de datos, la cual tenemos como nueva librería np random seed 42, la cual establece la semilla de generador de números aleatorios, lo cual asegura que si ejecutas el código varias veces obtendrás los mismos resultados aleatorios, muy útil para la reproducibilidad. En las siguientes tres líneas de código tenemos para crear los arrays, con 20 valores espaciados uniformemente entre 0 y 10 y entre 0 y 5. Luego, el tercero, que es x igual np column stack x1, x2, crea una matriz x donde cada columna representa una variable independiente. Luego, tenemos np random normal 0,2, x1 shape 0. Añade ruido aleatorio a los valores de y. Este ruido simula la variabilidad que se encuentra en los datos reales. Luego tenemos los ajustes del modelo de regresión, que tenemos el modelo igual a linear regression, que crea una instancia del modelo de regresión lineal.
Y tenemos el Y-subpred modelo predict, que utiliza el modelo entrenado para predecir los valores de Y a partir de los valores de X, tal y como es la definición de la regresión múltiple. En resumen, este código genera datos de ejemplo para una relación lineal entre Y, X1 y X2 más ruido. Luego realiza una regresión lineal múltiple para ajustar un plano a esos datos y finalmente grafica los datos originales y el plano de regresión en 3D, el cual su gráfica se encuentra en la siguiente diapositiva. Ya en las últimas instancias, como he mencionado, tenemos aquí la gráfica de la regresión múltiple con el código de Python, la cual se pudo realizar gracias a la librería sklearn Linear Model Linear Regression para realizar la regresión lineal múltiple y el MPL Toolkits Mplot 3D Access 3D para gráficos en 3D. Normalmente se tiene que utilizar estas librerías para generar gráficas de esta calidad. Para las conclusiones tenemos que tener en cuenta la eficiencia y sus casos de uso. La eficiencia de cada método depende del problema específico y de la naturaleza de los datos. La regresión lineal es el método más sencillo y eficiente en términos computacionales, pero solo es eficaz cuando la relación entre las variables es lineal. La regresión polinómica es más flexible y puede modelar relaciones no lineales, pero puede ser más costosa computacionalmente y más propensa al sobreajuste y al error. Y la regresión múltiple es útil cuando hay múltiples variables independientes, lo cual genera que sea para problemas muy específicos. Es el método más adecuado si la relación no es lineal, pero también puede ser más costosa computacionalmente y más difícil de interpretar. En general, la elección del método depende de los siguientes factores: de la naturaleza de la relación entre las variables, el número de variables independientes y la complejidad del modelo. Sin embargo, tenemos que recalcar que la regresión es solo una herramienta estadística y no debe utilizarse de forma aislada. Es fundamental analizar los datos y el contexto del problema para elegir el método más adecuado e interpretar los resultados de forma crítica.